Elecciones 2016. Por el derecho a saber. Por el derecho a saber, elecciones 2016. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarnos en esta cita que tenemos todos los lunes en Agenda de Medios y en este espacio que hemos diseñado en coordinación con un grupo de amigos de la ciudadanía, de especialistas, de periodistas. Y la verdad que es con el único afán de tenerlo informado por el derecho a saber. Este es un esfuerzo de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, donde estamos en vivo hoy lunes. También estamos por Oaxaqueña Radio FM. La verdad les agradecemos a ustedes que se sumen a este esfuerzo de comunicación de ida y vuelta, que es importante. El que usted pregunte, el que usted sepa, y el que la obligación de la Corte es tenerlo informado. Y este es el esfuerzo en esta etapa para las elecciones, estas elecciones 2016, donde pues el esfuerzo de garantizar el derecho a saber de la ciudadanía. Y para esto quiero darle la más cordial bienvenida a un gran amigo periodista oaxaqueño, Pedro Matías. Fernando Miguel, buenas noches también a todo el auditorio que nos sintoniza hoy y que están interesados por el derecho a saber, y eso es importante. Y bueno, también hay que decirles que agradecemos a nombre del colectivo ciudadano que lo integra la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMED, y su capítulo Oaxaca. Además, Servicios para una Educación Alternativa, es EDUCA, el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma de Juárez de Oaxaca, además de medios de comunicación como Página 3 y como Sentidos. Entonces, es un colectivo de ciudadanos y que estamos interesados en conocer por el derecho a saber. Y bueno, una cosa importante que comentamos a raíz del primer programa, compadre, de que pues hubo algunos comentarios, decían, es que son preguntas a modo. Y bueno, nosotros queremos decirle al auditorio que no son preguntas a modo, sino son preguntas que las hizo la sociedad civil organizada. Más bien son a modo de lo que quiere saber la ciudadanía. Exactamente, pero sobre temas fundamentales que son las políticas públicas. Los debates o las cuestiones superficiales se abordarán en otro momento, pero en este sentido sí es importante aclararle que son temas sobre políticas públicas, porque son los resultados o de los que lleguen a ser gobernador, lo que hagan o dejen de hacer nos va a impactar a todos. Entonces es lo que nos interesa a nosotros y por eso estamos aquí, por el derecho a saber. Qué bueno, y les recuerdo, nada es superficial, hasta el amor lleva raíces y perjuicios. Bueno, Pedro, yo les agradezco, rápidamente les digo que hay un teléfono donde usted puede mandar sus mensajes. No nos da tiempo sacar las llamadas al aire, pero se lo doy, 951-233-5623, que está a su disposición. Y bueno, ahora quiero darle la más cordial bienvenida también a un amigo, y decirle que, bueno, estos espacios se abrieron precisamente para que con respeto, con esa decisión que tiene el ser humano por querer las cosas, se hable y se hable bien y se hable de ida y vuelta. Benjamín Robles Montoya es candidato a gobernador por el Partido del Trabajo. Bienvenido, Benjamín. Muchas gracias, Fernando, Pedro, amigas, amigos del auditorio. Yo estoy muy contento, muy agradecido con esta agrupación, con este colectivo, con el que por los nombres que mencionas he tenido relación desde hace un buen rato, porque cuando uno busca construir tiene que acercarse a quienes desde la sociedad civil, y vaya que es un tema muy importante. No se trata el próximo 5 de junio nada más de elegir gobernador, no es un tema nada más de un cargo de elección popular, se trata desde mi punto de vista de qué va a pasar con Oaxaca, porque yo creo que todos deben coincidir conmigo, todos. Las cosas no están bien en Oaxaca. Para algunos serán unos temas, para otros el tema será distinto, pero las cosas no están bien en Oaxaca. Y para mí, lo que nos jugamos el próximo 5 de junio es lo que puede suceder
en adelante en nuestro estado. Me refiero al destino nuestro. Perdón, Benjamín, antes de continuar y pasar a las preguntas, ¿qué has hecho para que también oaxaqueño, o sea, dónde has estado? Algunos datos, danos, por favor. Tú dices de mi carrera, Sí, claro. les agradezco mucho. Mira, yo regresé aquí a Oaxaca hace como 15 años. Venía de vacaciones a ver a mis abuelos allá, a Matías Romero. Un tema familiar muy sentido que es que a mi primera esposa le dio un infarto cerebral y mis abuelos y mi mamá siempre me decían, cuando algo malo te suceda, regresa donde enterramos tu ombligo. Eso es lo que hace que yo regrese aquí a Oaxaca a empezar de cero. Y bueno, pues llegué con un amigo que tenía en aquel entonces, presidente municipal de Oaxaca, Gabino Cue, con el que empecé a construir una ruta que finalmente le llevó a Gabino a ganar las elecciones del 2010. Bueno, yo digo que las ganamos desde el 2004, nos las robaron. En el 2006 le coordiné su campaña para ser senador de la República. En el 2007 fui diputado local, en el Congreso aguerrido diputado local, como podrán recordar muchos de los que han seguido mi carrera. Y bueno, en el 2010 pues logramos ganar las elecciones por una amplia diferencia, que eso permitió que no hubiera un fraude electoral. Me incorporo al gobierno como jefe de la oficina de la gubernatura, paso a la secretaría particular, a la coordinación de módulos de desarrollo. Esta primer dependencia, la oficina de la gubernatura, los módulos de desarrollo se crearon en esta administración. Y antes de que terminara el primer año de gobierno, había ya presentado mi renuncia para buscar ser primero candidato a Senado de la República por el PRD, cosa que logro después de una precampaña exitosa. Y bueno, competí en las elecciones del 2012 y me convertí en el senador que más votos ha obtenido en toda la historia de Oaxaca. Bueno, senador, pues vamos a entrar en materia sobre los temas torales que aquejan a Oaxaca, y sí nos gustaría conocer sobre la cuestión de inversión y desarrollo sustentable. En los valles centrales hay, se han identificado 3 corredores de extracción minera que comprenden los distritos de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula. En estos casos, el papel del gobierno pues, ha sido de impulsor y gestor de estos proyectos. La población de estas comunidades ha manifestado su oposición a este tipo de proyectos porque han generado una ruptura en el tejido comunitario y las inversiones no les han beneficiado en nada. Ahí, ¿cuál considera que sería el escenario o cuál sería el papel del gobierno ante este escenario? Mira, yo siempre he sostenido que no se ha respetado el derecho de nuestros pueblos a ser tomados en cuenta. Y me refiero de manera particular al caso de las mineras. Yo soy de los que está a favor de las inversiones, pero inversiones que redunden en beneficio de la colectividad. Me parece que no ha sucedido así. No recuerdo el dato correcto, pero deben ser como 1.600 toneladas que se obtienen del subsuelo oaxaqueño de oro. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿En qué ha impactado esto en favor de nuestra comunidad? Son menos de 3,000 millones de pesos, así lo plantean datos del Producto Interno Bruto, de lo que tiene que ver con la minería. ¿Dónde están? Porque en Oaxaca no se han quedado. Yo recuerdo ahorita que en un municipio aquí muy cercano, San José del Progreso, cómo la gente de verdad se fue enterando de que había llegado una minera cuando le empezó a faltar agua en sus casas, cuando de repente vieron cómo los pozos empezaban a disminuir drásticamente sus niveles de agua. A mí me parece que si no tomas en cuenta a una comunidad, no tienes derecho a llevarte la riqueza de Oaxaca. Y ese ha sido el error. Los gobiernos del PRI y del PAN solamente han buscado beneficiar a inversionistas que vienen de otras partes, seguramente ellos se hacen socios, y nosotros aquí en Oaxaca nada más, ahora sí como dicen los muchachos, mirando como el chinito. A mí me parece, Pedro, Fernando, amigas y amigos, que eso no se puede permitir. Si las inversiones van a redundar en beneficio de Oaxaca, de la colectividad, me parece bien, pero tomémosle
su punto de vista. Escuchemos lo que tiene que decir la gente. Ni siquiera eso se hace. Entonces, mi propuesta y mi respuesta más bien a la pregunta que me formulas, que me podría llevar más tiempo, yo ahorita recuerdo un par de datos que seguramente, como a mí ahorita que los pronunciaba, generan molestia. Todas las toneladas de oro, todos los millones de pesos que según los datos del Producto Interno Bruto ha generado el sector, ¿dónde demonios están? Porque en Oaxaca no se quedaron. Lo que tenemos claro es que sí han dejado tumbas, muerte, ruptura del tejido comunitario y división, porque les dan dinero a unos, otros luchan por sus recursos naturales y eso ha generado esa división. La ecología, ¿no?, se ha destrozado también, ha acabado con los pueblos. Ciertamente, la verdad es que la gente pelea lo que es suyo. Eso es lo que luego no entienden o no han entendido los gobiernos del PRI y del PRD, porque lo mismo sucedió en el pasado y lo mismo ha sucedido en este gobierno, que se privilegia el interés de inversionistas y no del pueblo de Oaxaca. Con el Partido del Trabajo, con Benjamín Robles como gobernador, las cosas serán diferentes. Yo sí voy a privilegiar el interés de nuestra gente. ¿No te vas a dejar que se vea el oro? No, pues primero vamos a revisar, vamos a ponerle un alto, a ver que nos digan dónde demonios están las toneladas que se han llevado de oro. Cada año se las llevan y nosotros no obtenemos ninguna ganancia. Otro tema que es importante sobre la energía eólica. Oaxaca se ha convertido en un paraíso en el mercado de energía limpia. Bajo un nuevo paradigma de desarrollo se ha impulsado la inversión en proyectos de energía, en particular la eólica y la hidroeléctrica. ¿Cuáles considera usted que tienen que ser los criterios y políticas de promoción del desarrollo para que estos proyectos no despojen de sus territorios y patrimonio natural y cultural a las poblaciones indígenas del Estado? Bueno, es que la pregunta te lleva a la misma respuesta. Es decir, si tú no tomas en cuenta a las comunidades, ¿cómo pretendes que todo mundo aplauda o sienta que tiene algún beneficio? Yo que sí recorro Oaxaca, no como otros candidatos que necesitan guía de turistas para recorrerlo, he platicado con nuestra gente y allá reconocen, en la región del Istmo, la enorme cantidad de inversión que existe en la materia. Bueno, yo recuerdo que la última visita de doctor que hizo Peña Nieto, porque solamente ha venido 2 veces a Oaxaca y en visita de doctor, decía él que la última inversión en materia eólica había sido de 150 millones de dólares. ¿A mí sabes lo que me dijeron los paisanos? Sí, reconocemos que ahí están, y no de ahorita, desde hace mucho tiempo, pero estamos igual de jodidos. Entonces, eso no se puede permitir, que nada más vengan, se lleven la riqueza, digan que nos dan parte de eso en una derrama económica. No, lo que necesitamos en Oaxaca son empleos. Lo que necesitamos en Oaxaca es que se tome en cuenta a la gente. Cuando estuve como senador en funciones en el Senado de la República, presenté iniciativas para modificar la ley de planeación y que a los pueblos originarios, a nuestra población indígena, se le pregunte, porque eso se desprende del propio segundo artículo de nuestra Constitución General de la República. No sucede en el caso de Oaxaca, no ha sucedido. ¿Por qué? Porque los gobiernos del PRI y del PRD nada más buscan hacer negocio con esos inversionistas, no les importa la gente. En el Partido del Trabajo con Benjamín Robles va a ser diferente. ¿Tú no quieres hacer negocio? Yo quiero que la gente se vea beneficiada. No pagan ni un solo peso de impuestos en Oaxaca. Entonces, ¿eso qué beneficia a los oaxaqueños? Tienen domicilio fiscal en la Ciudad de México. Yo les decía, desde que inicié mi trabajo en el Senado, viendo cómo aprovechar esa riqueza, porque afortunadamente, pues sí, el potencial de energía eólica que tiene Oaxaca, pues nadie lo duda, ¿no? Los vientos huracanados que soplan en el sureste de la República Mexicana, ahí están y hay que aprovecharlo, ¿sí? Pero ¿dónde están los empleos para nuestra gente? ¿O dónde está el recibo que muestra que ganan, que ya pagan menos? No ha habido nada de eso, es de pura lógica, mi querido Fernando, mi querido Pedro. Si me permites, Pedro, Benjamín, vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que estamos en vivo, estamos en Oaxaqueña Radio, estamos en CorTV. Les agradecemos que nos sigan en este ejercicio de comunicación por el derecho a estar informado y a saber también. Es importante. Regresamos, 951-233-5623.
Continuamos, gracias. Recuerdo, estamos en vivo, Oaxaqueña Radio y Corte B. Y bueno, Pedro, vamos a darle agilidad a las preguntas si no nos da tiempo, por favor, ¿verdad? También sean breves, más así, ágiles, sí. por favor, Benjamín. Lo que sea esto, una plática. Sí, claro, una charla, ¿no? Y digamos las cosas derecho. Exactamente. Bueno, entramos al tema de derechos humanos, inclusión y cultura de paz. Sobre las desapariciones de personas en México y en Oaxaca, pues es un fenómeno alarmante, a tal grado que ya se ha llegado a considerar como una crisis en materia de derechos humanos. ¿Qué legislaciones y políticas públicas en materia de seguridad y derechos humanos se tendrían que promover para detener esta grave crisis? Pues sí, la mera verdad es que el tema de las desapariciones a nivel nacional es impactante. Y en Oaxaca debemos andar más o menos a mitad de la tabla, lo cual también es muy grave. A mí lo que más me preocupa, de verdad, es que lo que más desaparezcan son los recursos públicos y se los embolsan los malos gobernantes. Bueno, y las mujeres y todo, pero bueno. No, ojalá fueran las mujeres, son estos ladrones que se llevan el dinero. No, las mujeres desaparecen y las no, eso es gravísimo. Claro. La verdad, ese es un tema que tenemos que revisar. Mira, yo fui un promotor en el Senado de la República del tema de desapariciones, que lo tuve que relacionar con el tema de las propias víctimas de una serie de delitos. Lo que hay que hacer es respetar la ley. Digamos que lo que está en la ley, para empezar hay que respetarlo. Los agentes públicos son los primeros violadores de todos estos derechos, porque luego dicen que es el crimen organizado. No, son agentes del gobierno, los primeros en atentar contra los derechos humanos. Y a mí me parece que en ese sentido, a mí me pareció fundamental lo que acaba de decir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en relación al caso de Ayotzinapa. Ojalá ese sea el ejemplo a seguir en todos los casos de desapariciones, en el caso de nuestro estado de Oaxaca, que es gravísimo y que a mí me hace pensar que si empezamos por cumplir lo que dice la ley y revisamos muy bien quiénes están al frente de estos distintos órganos que deben ser autónomos para que el gobierno haga caso, vamos a ir corrigiendo. Pero aquí el problema no son las leyes, son quienes aplican las leyes, y muchas veces son las componentes políticas o los afines partidistas son los que deciden la aplicación de la ley. Aplico la ley a mis enemigos y a mis amigos todo beneficio, ¿no? Es un poco terminar la reflexión que yo hacía, sí, porque la ley diríamos que está bien. ¿Cómo se aplica? Yo he dicho hace poco públicamente, vale que la ley se aplique igual al ciudadano común que a los llamados poderosos. Eso sí, no quieren enfrentar todo el peso de la ley. Yo digo que todo mundo debe pasar por enfrentar nuestra legislación. Si no tiene culpa, pues se le exculpa, pero no puede tener Te enfrentarás a privilegios. todos esos monstruos, porque han de ser monstruos enormes. Hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo, y dicho sea de paso, Benjamín Robles sí está dispuesto a hacerlo, por eso les pido su voto. En el mismo sentido, la situación de las víctimas del delito y de las víctimas de violaciones a derechos humanos, pues amerita una atención especial por parte de las instituciones del Estado. En Oaxaca aún está pendiente de armonizarse la legislación estatal con la federal en materia de atención a víctimas y la instalación del Sistema Estatal de Protección a Víctimas, así como una unidad de evaluación de riesgo para las víctimas. En caso de ser gobernador, ¿cuáles serán los compromisos que asumiría con la situación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos? Mira, pensando que las víctimas de violaciones a derechos humanos lo son fundamentalmente por agentes del gobierno, vuelvo al tema. Es increíble que habiendo ya un mandato del Congreso mexicano para que todos los estados, evidentemente Oaxaca entre ellos, armonice la legislación y no lo haya hecho, eso te habla de que hay un desinterés, pero camuflajeado. ¿Por qué es un desinterés? Porque son ellos mismos, la gente que está propiciando una serie de delitos que provoca que haya mucha gente que está siendo victimizada y no tenga una sola oportunidad de ver cómo resarcir lo que le ha pasado. La legislación que hicimos a nivel federal es muy positiva, muy buena. Se quedó corta, como yo lo dije en la tribuna
del Senado de la República, pero me parece, y se quedó corta porque no toca al presidente de la República ni algunos otros poderes que tenemos en el país. Me parece que está obligada aquí la legislación oaxaqueña a armonizarla para que entonces, y yo lo que voy a hacer como gobernador es pues pedirle al Congreso que tome cartas en el asunto de manera inmediata. Este Congreso pues creo que ya no lo va a hacer, no tiene interés. Claro. Tiene interés ir a buscar algún cargo de elección. Ya lo está haciendo. ¿No? Muchos lo están haciendo, ¿no? Sí. Entramos al tema de derechos de las mujeres y políticas de igualdad. La violencia sexual es una clara muestra de los ataques de impunidad o los ataques que hay contra las mujeres y que permanecen en la impunidad. Ahí, ¿qué medidas se tendrían que adoptar en materia de procuración de justicia para frenar la agresión sexual en contra de las mujeres? Pero hay que aplicar la ley. Si nosotros empezamos a sancionar con todo el peso de la ley. O que sean hijos de funcionarios, sean juniors, sean... Estuve en Cuilapan hace un par de días. Suelo meterme a la casa de las personas que son tan amables de recibirme, para estar con ellos y charlar. Me encontré a una niña de 15 años, con un bebé de año y medio. O sea, ¿y dónde está el tipo que la embarazó? Eso no se puede hacer. Entonces la niña, porque sigue siendo una niña, ha perdido todos sus derechos porque no hay una autoridad que esté ahí pendiente pues, de aplicarla con todo el peso de la ley en contra de muchas mujeres, muchas niñas, y a veces son hasta sus propios familiares. A eso iba, porque dicen la violencia en el ámbito familiar se ejerce y en la mayoría de los casos son los esposos, los concubinos o los mismos padres los que, de acuerdo a estudios realizados por organizaciones defensoras de los derechos humanos, 8 de cada 10 agresiones de mujeres violentadas pues vienen de la familia. Entonces, ¿qué acciones o políticas de género debería de promoverse en el gobierno para detener las agresiones que sufren las mujeres en el seno familiar? Hay que empoderar a la mujer, es lo que hace falta, que la mujer sepa que tiene sus derechos. Entonces tenemos que empoderarla. A veces es necesario empoderarla, pues aplicando sanciones, pero los gobiernos del PRI y del PRD no han prestado atención a esto. Porque perdón, yo te diría que todos los partidos, a mí me consta, hablamos de empoderar, cuando ocupamos a las mujeres, a las guapas para las edecanes, vamos a las campañas, a las que pueden hacer el trabajo y pónganlas enfrente porque vamos en campaña. Esto se ve en todos los partidos políticos, aparte de las violaciones, esa es parte de la violación y además una mujer tiene violencia. Doble, triple, 4 funciones, educar a los hijos, cuidar al marido, hacerte una agenda, salir por el gas y encima de eso resultan mejores administradoras que muchos secretarios de finanzas. Pero mira, en el caso de Oaxaca, el PRI y el PRD son los que han sido gobierno, por eso yo los responsabilizo. Y en el PT, yo ni siquiera soy del PT, pero es el partido que me abrió un espacio y es el partido que habrá de ser gobierno a partir del 1 de diciembre. Nosotros vemos las cosas diferentes. Para mí todas las mujeres son hermosas y todas tienen un lugar bien ganado. Por eso digo que debemos empoderarlas. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Y qué posición tiene usted o Benjamín Robles sobre el aborto? Mira, yo soy muy conservador, pero respeto el derecho de las mujeres a decidir su propio cuerpo. Lo que yo debo hacer es crear una política pública que haga entender que hoy los jóvenes, que ya tienen una educación sexual mucho más abierta, entiendan las consecuencias de ejercer esa actividad sexual. Porque los niños que llegan no tienen la culpa. Y someter a las mujeres también a riesgos, como en este estado donde las mujeres tienen que dar a luz están pariendo en los jardines, puentes, en los caminos, en los pasillos, eso no podemos permitirlo. Diría yo que soy un hombre que busca preservar la vida y por eso en todos los casos personales y que yo pueda recomendar algo, eso es lo que haría. Pero soy un demócrata y los demócratas entendemos que las mujeres tienen el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. ¿Y sobre el matrimonio de las personas del mismo sexo? En el mismo sentido, digo, la sociedad va evolucionando a grado tal que lo que antes
era algo que hasta veías mal, hoy es algo normal y tenemos que respetar los derechos humanos de todas las personas. Y ahora la obligación de también, tuve un hijo, me desentendí y ahora es obligatorio y la ley te marca de pagar tu pensión. Esto te demuestra cómo la sociedad va evolucionando en algunos sentidos, que ha costado demasiado trabajo. Cuando yo digo empoderar a la mujer, cuando este término se viene utilizando a nivel mundial desde hace mucho, lo que pasa es que en Oaxaca no ha llegado, por eso todavía tenemos hogares donde, como lo decía Pedro en su pregunta, son los propios familiares los que ejercen distintos tipos de presión sobre las mujeres, a veces psicológica, física y también sexual. Sí. Y bueno, también el tema sobre reforma política y procesos electorales, los municipios que se rigen por sistemas normativos o usos y costumbres, pues enfrentan una serie de problemáticas por la intervención de los partidos políticos que han generado también esa ruptura de tejido comunitario para de alguna forma desestabilizar y después que el Congreso o los partidos políticos decidan a los administradores municipales que se convierten en los operadores políticos de cada partido y por consiguiente no hacen nada en beneficio de la comunidad, sino en beneficio de su partido político. Ahí, ¿cómo actuaría Benjamín Robles? Sí, esta última reflexión me suena mucho a lo que hacen en el Congreso el PRI y el PRD, que se reparten. Son los que generan los propios problemas en municipios que se rigen en el sistema de usos y costumbres, para luego ver cómo mandan administradores y empiecen ellos mismos a aprovechar el recurso que va dirigido a esos municipios que cada vez están más pobres. Si algo identifica a Oaxaca es precisamente los usos y costumbres, el respeto a cómo eligen distintas poblaciones a sus autoridades. Y eso yo lo voy a fortalecer porque me parece fundamental. Lo que debe atacarse con una política clara en el Congreso del Estado, que recientemente modificó en esta legislatura el marco jurídico para que fueran ellos los que podían entonces decidir en dónde mandar administradores. Y ha sido una repartición de cuotas donde ahí sí todos los partidos han tenido que ver. Es gravísimo. Sí, pero lo grave de esto es que han sembrado muerte, han sembrado discordia y han sembrado más pobreza. Rezago. Dividido, la comunidad la dividen. Y un rezago, Fernando, un rezago, porque es lo último que decía Pedro. La verdad, si llega un administrador, no se para en el municipio, lo anda administrando desde la capital del estado. Pero sí cobra. Ay, no, pues, cobra. Cobrar, hace gestiones, administra, ¿no? Hace gestiones de obras y no aterrizan en el municipio. Por eso la gente luego se enfrenta porque defiende sus derechos. Claro. Y la Auditoría Superior del Estado no hace su papel, el Congreso del Estado está para protegerlos y los pueblos indígenas siguen estando en la indefensión. Y otra vuelta, solamente se aplica la ley. Solamente se les Hay que darle dientes a la Auditoría Superior de la Federación y por supuesto también del Estado. No, porque mira, de todas las denuncias que se hacen, unas cuantas terminan en la cárcel. Yo acabo de presentar una solicitud de juicio político al gobernador por temas que tienen que ver con señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación y no pasa nada. Y si tú revisas otros casos de otros estados, es exactamente lo mismo, por eso deben dársele dientes. Si hay un funcionario que robe el dinero, debe irse a la cárcel. Si hay alguien que está desviando el recurso para otras cosas, debe sufrir todo el peso de la ley. Para eso hay que darle dientes. Por cierto, yo vengo de un foro de transparencia y de rendición de cuentas, porque quisiera que Oaxaca se convierta, con Benjamín Robles y el Partido del Trabajo, ya en el gobierno, en modelo nacional de transparencia, de rendición de cuentas. Esa es una forma muy eficaz, creo yo, de combatir la corrupción, que es sin duda el peor cáncer que existe en nuestra sociedad. Pero volvemos a lo mismo, es la repartición de los partidos políticos y muchas de las instancias o organismos autónomos que se conforman o se crean están repartidos y entonces viene la protección y no hay una sanción. Ese es el grave problema, dice Eduardo Galeano en su libro Patas para Arriba, si los delincuentes no están en la cárcel porque son los que hacen las leyes. Sí, la verdad es que es gravísimo, por eso yo decía en un principio en el programa, lo que va a pasar el 5 de junio, no se trata nada más de elegir al gobernador, se trata de revisar juntos, con mucha conciencia,
¿cómo vamos a votar para que no volvamos a padecer lo mismo? Porque los 80 años de mal gobierno del PRI, estos últimos años, donde pues a lo mejor sale uno que otro a decir que le ha ido muy bien, pero a la población en su conjunto le ha ido muy mal. Por eso no se trata nada más de elegir al gobernador, se trata de una revolución, digo yo, una revolución de la dignidad, con políticas públicas que sí permitan salir de esta crisis. Yo lo decía ayer, Fernando, en mis eventos que tuve en mi campaña. ¿Qué nos decían los abuelos? Los abuelos decían que la vida iba a ser mejor, porque a ellos les había tocado vivir de una forma mejor que la de sus papás, y le trataron de dar a nuestros papás una vida mejor, pero algo pasó en el camino, porque hoy la gente está cada vez más pobre, porque unos cuantos comen en platos de oro y los demás no tienen ni qué comer. Por eso digo, no se trata nada más de elegir al gobernador, se trata de elegir algo diferente. Y yo, con todo respeto, digo que todos ellos, mis adversarios, son exactamente lo mismo. Nosotros traemos propuestas, traemos claridad en lo que hay que hacer, porque hemos recorrido Oaxaca y conocemos a la gente. Y bueno, de eso, ahora tenemos el tema que también es toral, que es la cuestión de los pueblos indígenas. En las propuestas de la reforma constitucional presentada por diversas organizaciones indígenas en el estado de Oaxaca, que por cierto no se ha aprobado, se plantea la posibilidad de conformar un parlamento indígena. ¿Qué opinión le merece esta propuesta? Ambiciosa propuesta, distinta. A mí me gusta lo diferente. A mí me gusta que se den cosas nuevas. De entrada, me gusta y te puedo decir que la apoyo. Sobre todo reconociendo que en Oaxaca tenemos más de 1 millón de paisanos indígenas y que no tienen una forma real de representación para la toma de decisiones. Que es más, peor tantito, son ignorados. Cuando tenemos que hablar de acciones concretas, justicia. Ni siquiera pueden tener justicia en su propio idioma. Para que haya justicia, debe ser en la lengua indígena de muchos de nuestros paisanos. Y debemos impulsar otro tipo de estrategias que permitan que nuestra gente indígena, originaria de nuestro estado, deje de vivir en las condiciones deplorables de pobreza en la que nos han sumido los gobiernos del PRI y del PRD. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en vivo, gracias a Oaxaqueña Radio y a Cor TV, en este ejercicio de comunicación. Interesante, nos presumen de presupuestos históricos, no los veo, nos presumen, tenemos también que presumir que tenemos los municipios más pobres del país también, y los políticos siguen ofreciéndole muchas cosas. Una pausa y regresamos. Continuamos, gracias. Saludos a todo el radioescuchas de Oaxaqueña Radio que nos siguen en esta emisión de Agenda de Medios. Y Pedro, continuamos para aprovechar el tiempo, Sí, ya la recta final. Claro que sí. El tema de pueblos indígenas sigue vigente ahorita porque hay una situación que ahorita son utilizados para las campañas políticas en todos los partidos y a veces llegan y los acarrean, los utilizan por una playera, por lo que sea. Es una falta de respeto a su dignidad, primera. Y además también hay indígenas que utilizan ser indígenas para seguir escalando posiciones políticas y terminan siendo ladinos. ¿Qué opinión le merece eso? Mira, tienes la razón y no suele suceder solamente con nuestros paisanos de los pueblos originarios indígenas de nuestro estado que son utilizados. La verdad es que hoy, para mí, candidatos como los del PRI y el PRD le han puesto precio a la conciencia de la gente. Para algunos es una despensa, 100 pesos, 200 pesos, porque así son ellos, porque no les importa Para la foto. todo lo que puedan gastar. Finalmente, cuando están en el gobierno, lo han recuperado con creces. Eso no podemos permitirlo. De lo otro que dices que hay gente que se ha aprovechado, yo no lo dudo, pero mira, te digo, Pedro, yo pienso más en los paisanos que
visito periódicamente. Yo voy a recorrer miércoles y jueves parte de la Sierra Mije, de la Sierra Juárez, y allá los paisanos están pensando en cómo salir adelante del día a día. Esa es la mayor preocupación de Benjamín Robles. No sé, hay algunos actores que se asuman como los líderes de los pueblos indígenas de nuestro estado. Hay gente muy capaz que yo respeto. Yo voy más por sacar adelante a nuestra población que está en una situación de verdad, de tristeza, de que no pueden comer todos los días. Me decía un paisano, hay veces que nos tenemos que meter hasta lo más profundo del campo para buscar una planta que sea comestible. Eso no se vale. Eso tenemos que cambiarlo en Oaxaca. Pero hay otra cosa que es muy importante. Hay pueblos muy dignos donde su vocación es servir y donde no tienen un salario, donde su sistema es de cargos y que para poder llegar a un nivel el más importante tuvieron que haber Desde pasado por todo. y mensajero. Y Tocar entonces, la campana hay en la iglesia, claro. ¿Cómo retomar eso? Y porque los que llegan, los políticos que llegan, se llegan a servirse con la cuchara grande y se llevan las mejores tajadas. Mira, nosotros tenemos que ser respetuosos de los usos y costumbres. Cada municipio tiene su propia forma de definir cómo van a elegir a sus autoridades. Y una gran cantidad, la gran mayoría, en una asamblea, a veces sin permitirles hacer campaña, pizarrón en mano, a propuesta de alguien, en ese mero día van seleccionando. Hay municipios donde una semana antes tocar determinada pieza musical significa que el próximo domingo hay elecciones. Eso tenemos que respetarlo. Eso es lo que somos los oaxaqueños. ¿Cómo evitar esa contaminación de todas estas gentes? No, yo lo que me refiero es que los gobernantes se bajen los sueldos y que sirvan, no que se sirvan. Claro, porque yo decía todo esto porque sí, tienes razón, hay paisanos que cruzaron la frontera y que tienen que regresar porque el mandato de la asamblea es te toca. Sí. Y te toca es, éntrale. Yo no sé si va a poder regresar después a Estados Unidos, algunos no han podido regresar, otros deciden ya quedarse. Otros pagan. Ese es el ejemplo a seguir. Cuando yo decía, a ver, honestidad, vamos a seguir el ejemplo de muchos municipios. Yo he hablado con presidentes municipales que me han dicho, la asamblea me metió 2 días a la cárcel. ¿Tú te bajarías el sueldo ya si fueras gobernador? Sí, por supuesto que sí, y a dedicarlo a determinados apoyos de mucha gente que no tienen ni qué comer. El año pasado se suscitó algo inédito cuando una diseñadora francesa se trató de agenciar una blusa de los de Tlahuitoltepec Mijes y fue plagiado por esa marca. Ahí, ¿cuáles considera que tendrían que ser las políticas adoptadas por su gobierno para preservar la propiedad intelectual y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas en el estado? En muchos de mis mensajes, Pedro, al final de mi intervención, ahora que estoy en campaña, le digo que ya se le olvidó a los gobernadores que el principal objetivo, responsabilidad de un gobernador es la gente. Debe ser un gobierno no solamente que promueva inversiones para que se generen empleos, sino que ayude a sacar adelante a nuestra población. Y el escandaloso caso de esta diseñadora francesa que se robó de una manera descarada los diseños de las blusas de nuestras amigas de Tlahuitoltepec es un escándalo, pero podría yo decir de otros más, hay otras casas diseñadoras del país como que también se la pasan plagiando. Lo que tiene que hacer el gobierno de Oaxaca es asumir la responsabilidad de generar pues, la marca Oaxaca, por ejemplo, para que se respeten todos nuestros 2 diseños. minutos, por favor, Pedro. Sobre el tema de comunicación y derecho a la información, ahí los medios de comunicación no solo representan un canal o la vía a través de las cuales la ciudadanía recibe información. Muchos empresarios de los medios de comunicación juegan un rol político al interior de los partidos. Muchos exgobernadores tienen medios de comunicación. Ahí ustedes, ¿cómo lograr tener medios de comunicación democráticos y establecer políticas claras en relación entre los gobernantes y los dueños de los medios de comunicación? Yo participé de una manera muy intensa en la llamada reforma en materia de telecomunicaciones y defendí mucho, por ejemplo, lo que para Oaxaca es fundamental, que son las radios comunitarias, no las radios piratas,
entiendo. ¿Tú fuiste a algunas entrevistas, entendí, por ahí? Yo he ido y recientemente, pues ante el reclamo justo de las radios comerciales, Posesionadas, sí. dije, pues no vuelvo a ir, tiene un buen rato que no lo hago. Pero sí hay muchas que son, o debiesen ser, consideradas ya dentro de este esquema de la radio social. Pero el IFETEL, híjoles, va muy lento. El gobierno de Oaxaca también debería revisar qué radios sí deben ser comunitarias para que formen parte de un esquema donde entonces haya medios de comunicación que sí sirvan a la comunidad. Nos queda un minuto. Sí, para despedir. No podemos alargar el programa, ¿verdad? ¿Un minuto? Ya no se puede alargar, ¿no? No, pues No, no. ya, no. Rápidamente. ¿Qué opina de los candidatos independientes? Yo estoy a favor de los candidatos independientes, lo defendí en la máxima tribuna del Senado. Me parece que los partidos políticos no deben tener el monopolio de las candidaturas y por eso los apoyé. Bien, pues nos despedimos. Gracias, la verdad, gracias por asistir. Gracias también, Pedro. Gracias a la Agenda de Medio. Nos vemos. Los espero el próximo lunes. Recuerde, Benjamín, no engañes a nadie. Te lo digo como amigo y como oaxaqueño. No nos engañes y lucha porque si llegas a ser gobernador. Eso voy a hacer. Muchísimas gracias. Voten PT. Descanse. Estamos en la Agenda de Medios. Por el derecho a saber.